Actualmente nos encontramos en un momento muy complicado, con mucha seguridad. Tú te pones a reflexionar qué es lo que viene por delante, qué es lo que puedo hacer yo de aquí para poder tener un horizonte mucho más próspero, más promisorio, que me genere menos incertidumbre, menos aflicción de aquí en adelante. Y mucho más atravesando esta situación por la que estamos pasando como mundo, como sociedad, como personas, como familias. De ese tema, de la gestión del cambio, es de lo que vamos a hablar a continuación. Bienvenido. La gestión del cambio es algo que a cada uno de nosotros nos llama mucho la atención y mucho más cuando estamos atravesando procesos turbulentos, procesos en los que el horizonte de esperanza, de cambio de las cosas, se vuelve bastante nebuloso con mucha incertidumbre. Es por eso que se deben analizar, se debe comprender y entender cómo funciona este proceso, esta gestión del cambio, de manera que podamos nosotros planificar las acciones que se pueden desarrollar a continuación. Cuando estamos atravesando estos procesos de cambio e incertidumbre, tenemos que tomar en cuenta de que existen dos variables que continuamente vamos a estarlas monitoreando para saber cuál es su desempeño y entender un poco los fenómenos que están ocurriendo. Por un lado, tenemos el tiempo, porque las cosas van a demandar, van a tomar su tiempo. Y por otro lado está algo que te quita el sueño, que nos preocupa, que genera aflicción, que es el desempeño. O sea, cómo te desenvuelves tú, qué es lo que tú estás haciendo y la forma en la que estamos trabajando, los resultados que estamos consiguiendo. Entonces tenemos aquí estos dos elementos. Y es que este proceso, la gestión del cambio elaborado y propuesto por Satir, está compuesto básicamente por 4 etapas. La primera consiste en una etapa de un antiguo o anterior status quo. Todo te parecía más o menos normal, más o menos común, todo era muy familiar, cada día más o menos se desarrollaba como el día anterior y tú sabías qué es lo que podía ocurrir al día siguiente. Entonces tu vida ocurría sin muchos problemas, sin muchos inconvenientes, con pequeñas fluctuaciones en el rendimiento de vez en cuando, y donde tú podías sentir un statu quo tardío que podría ser de alguna manera aburrido, pero también algunos nos sentíamos contentos, satisfechos, felices con esa situación, ¿no? Un momento que era muy familiar. Algunos llamamos también a esa etapa del antiguo status quo como la zona de confort. Y no queremos salir porque nos sentimos cómodos, nos sentimos seguros. Esta situación se ve cambiada drásticamente por un elemento extraño externo que hace que la situación cambie radicalmente. ¿Y quién es este elemento extraño? Algo sucede que destruye toda esa familiaridad del último statu quo. Ocurre un evento significativo y te das cuenta que la información que antes tú la manejabas ya no tiene vigencia en este momento, ¿no? Y todas tus suposiciones y predicciones ya no tienen un buen asidero. Por ejemplo, esto puede ocurrir cuando una empresa, una organización se empieza a reorganizarse, cuando tú te ves obligado a cambiar de tus actividades tradicionales normales, o cuando, como el caso nuestro, ocurre un elemento externo que en este caso está relacionado con la salud, que es el COVID-19, que hace que las estructuras sociales, personales, familiares, empresariales cambien radicalmente. Entonces, ese elemento extraño te obliga a poder ver nuevas formas de encarar todo este proceso. Es en ese momento donde tú, como persona, las empresas, las organizaciones, las familias, pueden resistirse a ese cambio, ¿no? De no aceptar las nuevas condiciones, de no aceptar las nuevas estructuras del mercado. ¿Por qué? Porque no tienes habilidades, capacidades y competencias, y además porque piensas que eso solamente va a ser pasajero. Y aquí te vas a dar cuenta de algunas personas que no aceptan esta nueva estructura, que más bien se están resistiendo y quieren seguir haciendo las viejas prácticas que ahora ya no son vigentes y no son, por supuesto, efectivas. Sin embargo, llega un momento en el que vas a atravesar por una etapa que se llama caos. ¿Qué ocurre con este caos? De repente te encuentras en un territorio que es desconocido, donde tu vida es impredecible y tus comportamientos habituales no funcionan.
tu rendimiento en consecuencia va a caer, porque lo que hacías antes ya no es efectivo ahora, es lo que comentábamos hace un momento. Te sientes estresado, confundido, asustado, estás incómodo por supuesto, ¿no? Y con un fuerte sentimiento de urgencia o alguna emoción fuerte, ¿no? Aquí es cuando, si te vas y te fijas en el gráfico, empiezas a tener distintas ideas y haces la prueba una, haces la prueba otra. Algunas funcionan más o menos, algunas tienen un resultado más interesante que otras, pero al final sigues intentando. Por eso es que vas a tener un movimiento oscilante de buenos resultados, buen desempeño y un bajo desempeño. A esta etapa tú puedes responder de maneras que no son tradicionales, que no son típicas. Por ejemplo, dirigiendo a las personas que te rodean, tratando de mantener el control, desconectarte y retirarte de alguna actividad familiar, enfocarte en una pequeña parte del problema solamente para ver cómo podríamos solucionar. Ignorar el caos también es otra de las decisiones que podríamos tener. ¿No? ¿Por qué? Porque no quieres hacerte a la idea de que este cambio está ocurriendo. Luchar contra la información sobre lo que está sucediendo. Y algunos de hecho van a hacer aquello. Por eso es que, si te fijas, en esta línea punteada rosa, es la que va a ocurrir para algunas personas que niegan todo lo que está ocurriendo, todo lo que está pasando, y van a tener en consecuencia un tiempo perdido porque nada provechoso van a hacer. No van a hacer experimentos, no van a tener iniciativas y por supuesto no van a darse cuenta y saber conocer qué funciona bien y qué funciona mal, ¿no? Entonces, este momento de caos llega a un punto importante. ¿Qué es lo que ocurre? Va a aparecer una idea transformadora. Es algo que te has dado cuenta que está empezando a funcionar bien, que está generando resultados interesantes y que de hacerlo de forma continua, perfeccionando algunas prácticas, podrías tener un desempeño mucho más superior y además comparablemente a la situación original con mejores y mayores resultados. ¿Qué características tiene entonces estas nuevas prácticas que estás desarrollando? Creas ideas nuevas cuando estás primero en el caos. Eventualmente, una de estas ideas va a ser la idea transformadora. Una idea que te va a ayudar a darle sentido a ese elemento extraño que antes no lo comprendíamos, ¿no? Sin embargo, solamente vamos a poderle dar sentido en la medida que podamos lidiar con él. Muchas ideas van a aparecer que parecieran ser ideas transformadoras, pero es muy fácil predecir qué ideas funcionan y qué ideas no van a funcionar porque tú ya has empezado a practicar. A veces esta idea transformadora tiene una sensación, una corazonada que te dice por aquí va el camino. A veces esta idea transformadora te va a hacer reír porque era algo que no pensabas que podía ser interesante ahora. Por lo general, la única forma de saber si tienes una idea transformadora es probarla y ver qué sucede. La idea transformadora también te va a ayudar a tener una nueva comprensión de cómo hacer las cosas, ¿no? Y es el momento en el que tú vas a empezar a salir de este caos, de esa situación que te generaba mucha incertidumbre, mucha aflicción, porque ya te has dado cuenta qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Es ese momento en el que empezamos con una nueva etapa. Esta nueva etapa es la de práctica e integración. En esta etapa, tú ya, como habíamos dicho hace un momento, sabemos qué cosas están empezando a funcionar bien y qué cosas no. ¿Y qué características tiene esta nueva etapa? Primero, comienzas a probar tu nueva idea, ¿no? Con un nuevo comportamiento. Aprendes rápidamente y progresas por la práctica que ya has tenido. ¿Vas a cometer errores? Por supuesto que sí. Cada vez vas a cometerlos. Pero de vez en cuando tu progreso va a ir subiendo y en algunos casos va a bajar. Pero, como has adquirido un know-how importante en las etapas previas, vas a empezar nuevamente a crecer. A medida que aprendes qué funciona y qué no, te vuelves más hábil y, en consecuencia, con mucha más esperanza para seguir adelante. Sientes que te estás moviendo hacia algo nuevo, hacia algo distinto. Tu rendimiento va a mejorar y a medida que vayas avanzando vas a tener niveles mucho más altos, mucho más elevados que antes del elemento extraño. Entonces te genera mucha expectativa, mucha ilusión estar ya en esta nueva etapa. Pero llega un momento en el que esas prácticas se empiezan a normalizar, empiezan a estandarizar y llega un nuevo status quo.
es este momento en el que tú ya te has dado cuenta que esa práctica la puedes tú mantener en el tiempo, la puedes tú consolidar. Tu rendimiento comienza a nivelarse a medida que dominas tus nuevas habilidades. Continúas obteniendo excelentes resultados con menos concentración y atención. Entonces vas a empezar a sentirte bien con lo rápido que has ido tú aprendiendo. Y en consecuencia vas a dirigir tu atención hacia otras áreas importantes de tu vida, armado con nuevas habilidades, conocimientos y confianza. Y finalmente, tus nuevas habilidades se van a convertir en una segunda naturaleza y el aprendizaje se va a convertir en suposiciones y expectativas para más adelante. Con el tiempo, la novedad se va a ir desvaneciendo. El statu quo que antes lo estabas tú experimentando como viejo, ahora se convierte en nuevo en esta nueva etapa, ¿no? Y se convierte a su vez en un último statu quo. Y el ciclo empieza nuevamente a empezar porque este último statu quo se va a convertir para futuro en el último statu quo a su vez. Entonces, hasta aquí te das cuenta cuáles son estas fases que nosotros estamos experimentando, que nosotros estamos atravesando y en cuál nos encontramos. Yo particularmente te confieso, siento que estamos en el caos todavía porque estamos con la indecisión de qué cosas podemos hacer, qué habilidades que antes teníamos pueden servir ahora o qué otras destrezas, capacidades debemos desarrollar para seguir adelante. Este caos que nos ayuda a ejercitar, a hacer prueba, identificar, a asumir responsabilidades, pero además adquirir mucha experiencia para apuntar más adelante. De vos depende que esta etapa sea realmente muy enriquecedora para sacar un aprendizaje importante que te permita subir, tener mejores y mayores desempeños, apuntar a este futuro con mucha ilusión, con mucha esperanza y fe, porque esto tiene que terminar. Y esto va a terminar y tiene que terminar para bien, para un desarrollo, para un aprendizaje, para un crecimiento integral de cada uno de nosotros. Reflexiona, revisa estas etapas de la gestión del cambio para que podamos sacar el provecho y terminemos esta situación mucho más fortalecidos que antes. Un abrazo para ustedes.